Se sentó solo en la mesa de la defensa. Sin maletín, sin corbata, solo una vieja chaqueta verde que ya no le servía y una carpeta manila sostenida entre las palmas de las manos. No había dicho una palabra desde que comenzó la sesión. El abogado sentado al otro lado del pasillo sonrió burlonamente entre argumentos, mirando de vez en cuando como si estuviera presenciando un colapso en cámara lenta. La jueza no ocultó su impaciencia. La sala del tribunal estaba cálida, ese tipo de calor sofocante que hacía que la gente se sintiera inquieta y juzgara rápidamente. Algunos en la parte de atrás se rieron cuando el anciano pronunció mal un término legal. El abogado lo llamó incoherente, dijo que haría perder el tiempo al tribunal y dijo que no estaba mentalmente apto para representarse a sí mismo. Y el anciano no respondió. Él simplemente esperó. Y cuando llegó su momento, se puso de pie, caminó hacia el estrado de los testigos sin notas y silenciosamente colocó dos objetos sobre la madera pulida. Una estrella plateada deslustrada y una carta firmada no por un vecino, ni por un abogado, sino por un general en servicio activo todavía en uniforme. La sala no se rió después de eso. No hicieron ningún ruido en absoluto. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta emotiva historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Y no olviden suscribirse para apoyar el canal porque hoy un veterano recordará en una sala del tribunal que el honor no necesita permiso para hablar. El sobre era delgado, de tamaño legal blanco estándar, doblado una vez en el medio, entregado en mano y pegado con cinta adhesiva a la puerta del apartamento 2B. No necesitó abrirlo para saber lo que era. Harold Evans había vivido en ese edificio durante 17 años, silenciosamente, metódicamente, pagando siempre el alquiler con cheque, siempre a tiempo. Hasta la primavera pasada, cuando el alquiler aumentó $500 sin previo aviso y sus ingresos fijos, no. La propiedad había cambiado de manos 2 veces en 6 meses. Nuevos propietarios, nuevas políticas, nuevas reglas. Lo que no cambiaron fue el techo manchado de agua, ni el radiador defectuoso, ni el escalón agrietado en la escalera del tercer piso que Harold había dejado de informar hacía años. De todas formas, nadie escuchó. Con manos firmes, retiró el cartel de la puerta y se sentó a la pequeña mesa de la cocina donde solía jugar al dominó con su esposa. El apartamento estaba casi en silencio ahora, salvo por el débil tic-tac del reloj de pared y el zumbido de un refrigerador más viejo que la mayoría de los inquilinos de abajo. Abrió la carta, la leyó una vez lentamente y luego la dobló nuevamente. Audiencia de desalojo, falta de pago, autorrepresentación. La fecha se fijó para el jueves a las 9:30 de la mañana. Harold no llamó a nadie. No había nadie a quien llamar, ningún abogado, ningún niño, ningún amigo que no se hubiera hundido ya en el silencio o en el recuerdo. Él no entró en pánico. Simplemente se acercó al estante que había encima del refrigerador y sacó una vieja carpeta envuelta en una banda elástica amarillenta por el tiempo. Dentro estaba todo lo que aún tenía peso en su vida. Su DD-214, 2 cartas de reconocimiento, una fotografía en blanco y negro de su unidad en Fallujah y una medalla que no había tocado en años. Los colocó sobre la mesa, uno al lado del otro, como pruebas de un caso que nadie se había molestado nunca en escuchar. A la mañana siguiente, pulió sus botas como solía hacerlo antes de las inspecciones. No porque alguien en la sala del tribunal lo notara, sino porque a él le importaba. Encontró una camisa limpia, la planchó con el dorso de una cuchara calentada al fuego y dobló la carpeta bajo el brazo. No ensayó un discurso. Él no tomó notas. Él simplemente asintió una vez hacia la habitación vacía mientras salía y cerraba la puerta detrás de él. A las 9:20, estaba haciendo fila en el control de seguridad, con un pie dolorido por la caminata, las manos sueltas a los costados y los hombros rectos. Estaba dispuesto, no a ganar, sino a ser escuchado. La sala del tribunal estaba más fría de lo esperado. Harold se ajustó el cuello al entrar, escaneando el espacio con silenciosa precisión, como un hombre que evalúa un perímetro. No llegó temprano,
pero tampoco llegó tarde. Unas cuantas filas de bancos estaban medio llenas de inquilinos, propietarios y rostros indiferentes de personas que esperaban su momento para ser procesados. Al frente, la mesa del demandante ya estaba ocupada. Un hombre joven con un traje gris a medida, con las piernas cruzadas y una mano apoyada con confianza sobre una elegante carpeta de cuero. Tenía el tipo de postura que provenía de la Facultad de Derecho y de eventos de networking, no de despliegues. No levantó la vista cuando Harold entró. No necesitaba hacerlo. El secretario del tribunal llamó al siguiente caso y Harold dio un paso al frente. Pronunció su nombre claramente, atravesó la puerta y tomó asiento sin fanfarrias. Nadie le ofreció ayuda. El juez hojeaba un expediente sin expresión alguna. Ella le pidió al abogado que presentara su caso, y el joven permaneció de pie con el ritmo tranquilo de alguien que ha hecho esto cientos de veces solo este mes. Señoría, esto es un desalojo directo, dijo con el tono de indiferencia habitual. Mi cliente, actual propietario del edificio, ha intentado en repetidas ocasiones obtener el pago del demandado. No ha habido ningún pago sustancial en más de 90 días. Solicitamos la posesión inmediata de la propiedad. Hizo un clic con el bolígrafo, se inclinó ligeramente hacia el juez y continuó. El acusado ha optado por representarse a sí mismo hoy. Si bien aprecio su presencia, me gustaría que el tribunal dejara constancia de que no está representado, no está preparado y parece estar leyendo información obsoleta. Creemos que cualquier testimonio ofrecido sin respaldo legal es incoherente y procesalmente irrelevante. Harold no reaccionó. Mantuvo las manos cruzadas sobre la carpeta en su regazo, la mirada fija al frente y el rostro indescifrable. La jueza asintió una vez, garabateando algo en el margen de su expediente. El abogado volvió a sentarse, se cruzó de brazos y dirigió a Harold una breve mirada, no de hostilidad, sino de desdén, como si no se tratara de un hombre sentado frente a él, sino de un pequeño obstáculo en un largo día de victorias fáciles. La jueza le preguntó a Harold si tenía algo que presentar ante el tribunal. No habló de inmediato. Abrió la carpeta con cuidado, como si el papel del interior pudiera magullarse. Sacó una sola página y se la entregó al alguacil sin decir palabra. El alguacil la llevó al estrado. La jueza miró el documento y luego a Harold, frunciendo ligeramente el ceño. No dijo nada. Harold volvió a colocar la carpeta sobre la mesa y esperó. La sala, por primera vez, empezó a lento. La jueza se quedó mirando la carta más tiempo del esperado. Al principio, su pluma siguió moviéndose, garabateando notas al margen con la costumbre burocrática, pero poco a poco el movimiento se detuvo. Su ceño se suavizó, luego se tensó de nuevo. Sus ojos leyeron la página una vez más, luego una tercera vez, esta vez más despacio. Levantó la vista, pero no a Harold. Miró al abogado, que estaba ocupado revisando su teléfono, esperando lo que suponía sería una decisión rápida. Colocó el papel en el estrado con cuidado y se reclinó en su silla, de repente más consciente de la sala que la rodeaba. La sala del tribunal aún no había cambiado. La mayoría de la gente seguía esperando el siguiente nombre en la lista, pero la energía había cambiado. El secretario miró al juez, indeciso sobre si continuar. El alguacil, que apenas había mirado a Harold durante la primera parte de la audiencia, ahora lo observaba atentamente. Algo en el momento no encajaba con la pauta habitual. La jueza se aclaró la garganta y leyó en voz alta de la página que tenía delante, con voz mesurada. Esta carta fue incorporada al acta por el señor Evans, es una condecoración del mayor general Charles de Arland, fechada el 12 de abril de 2005, en reconocimiento a su extraordinario servicio durante una operación de combate activa en la provincia de Alembar. Hace referencia a la preservación de vidas civiles bajo fuego enemigo directo y cita una decisión táctica que, cito textualmente, probablemente evitó la pérdida de una unidad completa de marines. Hizo una pausa, miró a Harold y luego al abogado. Esto no es irrelevante. El abogado descruzó los brazos. Su sonrisa se desvaneció.
Su señoría, si bien respetamos el servicio militar del señor Evans, argumentamos que su historia personal, por honorable que sea, no influye en el asunto de la renta. Harold permaneció sentado y en silencio. Ni siquiera parpadeó. El juez levantó una mano, interrumpiendo. Tiene importancia, dijo con firmeza. Cuando un hombre que vistió el uniforme de este país se encuentra solo en esta sala sin abogado, y la parte contraria se refiere a él como incoherente. Nadie se rió. Ahora la sala que lo había despedido 15 minutos antes empezaba a moverse en su asiento y la galería se iba quedando cada vez más silenciosa. El juez volvió a mirar la carta y luego preguntó casi con suavidad esta vez. «Señor Evans, ¿tiene algo más que presentar ante el tribunal?» Harold asintió, volvió a meter la mano en la carpeta y lentamente levantó algo pequeño envuelto en un trozo de tela suave. Lo colocó suavemente sobre la mesa, desenvolviéndolo con cuidado hasta que el brillo plateado reflejó las luces de la sala del tribunal. La estrella plateada. Y esta vez, nadie miró hacia otro lado. El metal captó la luz lo suficiente para brillar, pero no lo suficiente para destacar. No estaba pulido como una versión de vitrina. Tenía una suavidad de desgaste en sus bordes, como algo que había sido llevado más de lo que se mostró. Harold no lo explicó. No lo necesitaba. Simplemente lo desempaquetó por completo y lo colocó con cuidado sobre la mesa antes de deslizarlo por la madera hacia el centro de la sala del tribunal. Se detuvo a medio camino entre él y el juez, descansando a la vista de todos. Por un momento, nadie se movió. El empleado dejó de escribir. El baoif ya no desplazaba su peso. Las personas de las últimas filas, que habían venido a ver una disputa de tráfico entre un vecino o a un propietario cobrar una sentencia, ahora se inclinaban ligeramente hacia adelante, atraídas por algo que no podían nombrar con exactitud. La jueza bajó lentamente la pluma y miró el metal como si viera uno por primera vez. El abogado no habló. Su mandíbula se tensó. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la carpeta y luego se detuvieron. Miró el metal, luego a Harold, como si estuviera haciendo un cálculo que no resolvería. La jueza habló, pero su voz había cambiado. Ya no es procedimental, ya no es mecánico. Señor Evans, ¿puedo preguntarle por qué trajo esto consigo? Harold la miró directamente. Su voz no se elevó. No se quebró. Estaba nivelado y conectado a tierra. La voz de alguien que solo habló cuando importaba. Porque la gente olvida, señora. Y quería asegurarme de que al menos una persona en esta sala lo recordara. No señaló al abogado. No levantó la voz ni adoptó la postura de un hombre que necesitaba demostrar algo. Él simplemente la miró y esperó. El juez volvió a mirar la carta, luego la medalla y luego a Harold. Se volvió hacia el abogado. Consejero, le sugeriría que reconsidere su postura en este caso. El abogado abrió la boca para responder, pero no encontró nada que funcionara. Bajó la mirada hacia la mesa, cerró lentamente su carpeta y sin decir palabra se levantó. Él no pidió ser excusado. No agradeció al tribunal. Él simplemente se dio la vuelta y salió. Y cuando la puerta se cerró tras él, la sala del tribunal, sin ninguna instrucción, sin que nadie la pidiera, empezó a murmurar. Ni en confusión, ni en shock, sino en aplausos silenciosos. Los aplausos no llegaron en oleadas. No fue ruidoso, no fue una celebración, no fue el tipo de celebración que sigue a una victoria o a un momento viral. Fue un momento silencioso, cuidadoso, casi vacilante, como si algo sagrado acabara de ser reconocido y todos en la sala no estaban seguros de cómo responder sin romperlo. Comenzó con un hombre en la segunda fila, luego una mujer cerca del pasillo, y luego se extendió lentamente al resto de la sala del tribunal. Algunas personas ni siquiera aplaudieron. Simplemente observaban, su postura pasaba de pasiva a presente. Harold no reaccionó. Él no sonrió ni asintió. No tomó ni la medalla ni la carta. Se levantó lentamente, recogió la tela con el mismo cuidado deliberado,
Envolvió nuevamente la estrella plateada y la deslizó dentro de la carpeta como si fuera algo privado nuevamente, algo que nunca estuvo destinado a exhibirse. Se aseguró la banda, la metió debajo del brazo y se giró hacia la salida. El alguacil se hizo a un lado antes incluso de llegar a la puerta, no por deber, sino por respeto. El juez no dijo nada, pero sus ojos lo siguieron hasta el fondo de la sala. No se leyó ninguna sentencia en voz alta. No se dictó sentencia. No era necesario que hubiera uno. El procedimiento había terminado en el momento en que llegó la verdad. Cuando Harold pasó por la galería, la gente instintivamente le hizo espacio. Algunos miraron hacia abajo, otros asintieron. Una mujer presionó su mano contra su pecho cuando él pasó. Nadie se acercó. Ellos lo sabían mejor. La pesada puerta se abrió, dejando entrar una corriente de sol desde el pasillo. Harold se subió y siguió caminando. Su ritmo era constante, ni lento ni apresurado, como un hombre que no tenía nada que demostrar ni nada que temer. Detrás de él, la sala del tribunal permaneció en silencio durante varios segundos, y luego se reanudó el ritmo normal de la maquinaria legal. Los papeles se movieron, las voces se reanudaron, se llamaron casos, pero el espacio que Harold acababa de dejar atrás no se olvidó, y tampoco lo hizo nadie que hubiera estado allí para verlo. El banco afuera del Palacio de Justicia estaba mitad en sombra, mitad en sol. El asiento de metal estaba cálido en la zona donde recibía la luz. Y Harold permaneció sentado sin dudarlo, con las manos apoyadas en la carpeta manila que tenía sobre el regazo. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente. Bocinas a lo lejos, pasos sobre el cemento, voces que pasan sin pausa. Él no notó nada de eso. Sus ojos estaban fijos hacia adelante, no en nada específico, solo hacia adelante, como un hombre que había aprendido hace mucho tiempo a concentrarse en el siguiente paso y no en el ruido intermedio. No parecía diferente de cualquier otro anciano cansado en un banco del autobús. El uniforme había desaparecido. Las medallas estaban guardadas. La sala del tribunal se había cerrado tras él como si se hubiera cerrado un capítulo de golpe. Pero algo en su postura había cambiado. Algo sutil. Él no estaba esperando como quien no tiene a dónde ir. Estaba descansando como quien acaba de terminar algo que debía hacerse. Un autobús se detuvo. Él no se quedó de pie. No era suyo. El conductor le dirigió una rápida mirada a través del cristal y continuó conduciendo. Una mujer joven se sentó a su lado por un momento. Luego se movió cuando notó la carpeta. Ella no preguntó qué era. Ella no necesitaba hacerlo. Del interior de su abrigo, Harold volvió a sacar la carta, no para releerla, no para mostrarla, solo para sentir el papel. Pasó los dedos por la firma de la parte inferior, la que más le importaba que cualquier otra cosa que se hubiera dicho ese día. Lo dobló con cuidado, lo volvió a colocar en su lugar y permaneció sentado otros 10 minutos antes de levantarse con un silencioso esfuerzo. Cruzó la calle sin urgencia, pasando por debajo de un árbol que había dejado caer la mitad de sus hojas en la acera. No habló con nadie, pero mientras avanzaba por la cuadra, un hombre en un banco cercano se levantó brevemente, asintió levemente y volvió a sentarse. Harold lo devolvió sin detenerse. En la esquina, había una pequeña placa montada en una pared de ladrillos. Desgastado y medio cubierto de mugre. Decía, a los que sirvieron, a los que todavía están en pie. Harold hizo una pausa, no para leerlo. Él ya sabía lo que decía. Simplemente lo miró el tiempo suficiente para recordar lo que significaba. Luego se dio la vuelta y siguió caminando. Algunos metales no se desgastan. Los llevan en silencio, doblados en telas viejas, guardados en cajones, descansando entre cartas que ya nadie lee. No porque hayan perdido su significado, sino porque el mundo se olvida de preguntar qué significaban en primer lugar. Harold Evans no entró a esa sala del tribunal para pelear. Entró para recordar, no con ira, no con un abogado, sino con las únicas herramientas que le quedaban: memoria,
dignidad y un trozo de medalla de plata ganada en un lugar en el que nadie en esa sala había estado jamás. Se rieron porque pensaron que entendían la historia. Otro inquilino, otro retraso, otro hombre demasiado orgulloso para pedir ayuda. Lo que no vieron hasta que fue expuesto en silencio fue la profundidad de lo que llevaba dentro. Esa estrella plateada no le permitió ganar el caso. Simplemente hizo que todos se dieran cuenta del tipo de hombre que estaban tratando de borrar. En un mundo obsesionado con las credenciales, con los títulos, con los argumentos pulidos y los trajes elegantes, Harold recordó a todos en esa sala que la verdadera autoridad no siempre viene con el volumen. A veces viene en la forma de un anciano que se sienta, espera y, cuando finalmente llega su turno, habla. Él no levanta la voz. Él plantea la verdad. La sala del tribunal no aplaudió porque ganó. Aplaudieron porque les dio vergüenza haberles llevado tanto tiempo reconocerlo. Y tal vez de eso se tratan realmente historias como esta. No victoria, sino visibilidad, no poder, sino presencia. ¿Cuántos veteranos caminan por la vida como Harold? Pasado por alto, subestimado, hablado demasiado. ¿Cuántos llevan medallas que nunca mencionan, condecoraciones que nunca muestran, traumas que nunca expresan? ¿Cuántos han luchado por un país que ni siquiera los ve esperando en la parada del autobús? Puede que nunca conozcas a alguien como Harold Evans. O quizá ya lo tenías y no te dabas cuenta de quiénes eran. Así que antes de que termine esta historia, quiero hacerte una pregunta simple. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video? Déjanoslo saber en los comentarios. No por números, no por clics, sino porque cuando historias como esta llegan más lejos, quizás las personas que están allí finalmente son escuchadas. Y si esta historia significó algo para ti, si te hizo reflexionar, te hizo sentir, te hizo pensar sobre el tipo de mundo en el que quieres vivir, entonces no sigas leyendo. Suscríbete a las historias humanas porque aquí no perseguimos titulares. Perseguimos la verdad detrás de los rostros olvidados. Y a veces el hombre más silencioso en la sala del tribunal es el único que vale la pena escuchar.